En este video nos vamos a centrar en algunas normas o reglas para separar palabras en sílabas. Vamos a ver pues estas reglas y algunos ejemplos. Acuérdense que para poder acentuar una palabra es muy importante primero saber separarla en sílabas. Es por eso la importancia de este video. Primero que nada hay que recalcar que en una sílaba siempre va a haber una o más vocales y que puede haber una vocal sola en una sílaba, pero no puede haber una consonante sola en una sílaba. Recuerden que las vocales son la A, la E, la I, la O y la U, y que las consonantes son todas las demás letras del abecedario que no son vocales. La regla número 1 dice que toda consonante al inicio de una palabra va a formar sílaba con la vocal que le sigue. Por ejemplo, en la palabra dedo, que comienza con consonante, que se tiene que unir pues con la vocal de su derecha. La regla número 2 nos dice que toda consonante al final de una palabra va a formar sílaba con la vocal anterior o la vocal que está a su izquierda. Tenemos aquí la palabra azul. La letra L es una consonante y se tiene que unir con la U, que es la vocal que tiene a su izquierda. En el caso de una consonante que está en medio de dos vocales, siempre se va a unir con la vocal de la derecha. En el mismo ejemplo de la palabra azul tenemos la letra Z que está en medio de la A y la U, que son vocales. Entonces la Z se tiene que unir con la U, que es la vocal que tiene a su derecha, y quedaría dividida de esta forma. Vemos aquí un ejemplo de cómo una sílaba puede tener una sola vocal o una vocal sola. En la palabra dedo también tenemos el caso de una consonante que está en medio de dos vocales. Y como ya dijimos, se tendría que unir con la vocal que está a su derecha. En el video anterior veíamos que cuando tenemos una combinación de una vocal fuerte y una débil que están juntas dentro de una palabra, a eso se le llama diptongo. La E es una vocal fuerte y la U es una vocal débil. A esto se le llama diptongo y tienen que ir en la misma sílaba. Entonces, la primera sílaba de la palabra deuda quedaría así. En el caso de la segunda D está en medio de dos vocales y quedamos que una consonante en medio de dos vocales se tiene que unir con la vocal de su derecha, entonces la palabra deuda quedaría dividida así. Tenemos otro ejemplo de una palabra con diptongo. La palabra pliego tiene una I que es débil y una E que es fuerte. A eso se le conoce como diptongo, tienen que ir en la misma sílaba. Y la G está en medio de dos vocales, por lo tanto se tiene que unir a la O, que es la vocal que tiene a su derecha. En la palabra amuleto tenemos tres consonantes. Las tres están en medio de dos vocales. Así que se tienen que unir con la vocal que tienen a su derecha, entonces la palabra amuleto se divide de esta forma. En el caso de que haya una palabra donde dos consonantes estén pegadas y estén en medio de dos vocales, lo que se tiene que hacer es que una va a la izquierda y la otra va con la vocal de su derecha, como vemos aquí. Entonces la palabra caldo quedaría dividida así. Existe el caso en el que dos consonantes forman un grupo que se le llama grupo consonántico. Estas dos consonantes juntas se pronuncian como un solo sonido, entonces se tienen que tomar como si fueran solo una consonante y son inseparables. Van a formar sílabas con la vocal que tengan a su derecha. Tenemos el caso de la palabra deprisa, donde tenemos el grupo consonántico formado por la P y por la R. Se toman entonces como si fuera una sola consonante. Acuérdense que la regla número 1 decía que cuando la palabra empieza con consonante, esta letra se tiene que unir con la vocal de su derecha. Entonces la primera sílaba de prisa es esta. En el caso de la P y la R, que cuentan como solo una consonante y está en medio de dos vocales, por lo tanto se tiene que unir con la vocal de su derecha.
y esta sería la segunda sílaba. Tenemos también el caso de la S, que es una consonante en medio de dos vocales, por lo tanto se tiene que unir con la vocal de su derecha y quedaría la palabra deprisa dividida de esta manera, teniendo 3 sílabas. Veamos otro ejemplo. Decíamos anteriormente que cuando hay dos vocales juntas en una palabra, pero una vocal o las dos vocales son fuertes, a esto se le conoce como diptongo, como hiato, y tiene que ir en sílabas diferentes. La L y la D son dos consonantes en medio de dos vocales, por lo tanto una se une con la vocal de la derecha y la otra con la vocal de la izquierda. También decíamos que cuando una palabra termina en consonante, esta consonante se tiene que unir con la vocal que está a su izquierda. Entonces la palabra fealdad se dividiría de esta manera. Por último, la palabra kiosco. La palabra kiosco también tiene dos vocales juntas, en este caso la I que es débil y la O que es fuerte. Acuérdense que una combinación de vocales débiles y fuertes juntas forman un diptongo y tienen que ir en la misma sílaba, entonces la palabra kiosco quedaría dividida así. Muy bien, entonces resumiendo estas normas, una sílaba siempre debe tener una o más vocales. Toda consonante o consonantes al principio de una palabra forman sílaba con la vocal que le sigue. Toda consonante al final de la palabra forma sílaba con la vocal anterior o con la vocal que está a su izquierda. Una consonante entre dos vocales va a formar sílaba con la vocal de la derecha. Los grupos consonánticos son inseparables y van a formar sílaba con la vocal de su derecha y se toman como si fueran una sola consonante. En el caso de que haya palabras con 3 consonantes, pues hay que identificar si estas consonantes forman grupos consonánticos. Entonces aquí tenemos el caso de la T y la R, que sí es un grupo consonántico y que se tiene que tomar como una sola consonante, por lo tanto se va a unir con la vocal de su derecha, que es la E, y la S con la vocal de la izquierda, que es la A. En la palabra constante, la N y la S suenan como una sola consonante o como un solo sonido. Entonces, la N y la S se unen en una sílaba con la O y la C y la T con la vocal de su derecha, que sería la A. Y la palabra constante quedaría así. Cuando hay 4 consonantes juntas en una palabra, se dividen en pares. 2 se van a la izquierda, 2 se van a la derecha y las otras 2 se van a la izquierda o se unen con la vocal que está a su izquierda. Tenemos aquí el caso de la C, que hay 2 letras C en esta palabra. Acuérdense que cuando hay 2 consonantes en medio de 2 vocales, una va a la izquierda y la otra va a la derecha. La palabra termina en N, la N es una consonante y recuerden que cuando hay una palabra que termina en consonante, esta letra se va a tener que unir con la vocal que está a su izquierda. Además también la palabra instrucción tiene en la última sílaba un diptongo. Tenemos la O, que es una letra o una vocal fuerte, y la I, que es una vocal débil. Por lo tanto, forman un diptongo y tienen que ir en la misma sílaba. Hay el caso de consonantes que se pronuncian como una sola. Ya vimos el caso de los grupos consonánticos, pero también existe la C y la H, la doble L y la doble R, que incluso anteriormente formaban parte del abecedario. Entonces, esta combinación de letras también se pronuncian como una sola consonante y tienen que tratarse como tal. Entonces, en el caso de carro, está en medio de 2 vocales, se tiene que unir con la vocal de su derecha. Lo mismo en calle y lo mismo en la palabra ducha. Recuerden que todo esto de la separación de sílabas estamos hablando de cómo suena
una palabra o cómo suena la sílaba. Entonces la letra H, al ser muda, no va a impedir que haya diptongo o que haya un hiato. Por ejemplo, la palabra alcohol. Tenemos aquí una vocal fuerte o dos vocales fuertes juntas. La H está en medio de ellas, sin embargo, al ser muda, vamos a tomarla como si no estuviera y sigue siendo un hiato. La L y la C son dos consonantes en medio de dos vocales, por lo tanto una se une a la derecha y la otra se une con la vocal a su izquierda. La H, aunque no suena y aunque no impide que haya el hiato, pues también es una consonante, por lo tanto, al estar en medio de dos vocales se tiene que unir con la vocal que está a su derecha. Y además la palabra alcohol termina en consonante y acuérdense que cuando una palabra termina en consonante, esta se tiene que unir con la vocal que está a su izquierda. Entonces la palabra alcohol quedaría dividida así. Y por último, vemos un ejemplo de una palabra que tiene un diptongo, pero que además tiene una H en medio de las vocales. Acuérdense que un diptongo es la combinación de una vocal fuerte y una débil. Entonces, al ser un diptongo tienen que estar en la misma sílaba. Aunque esté la H en medio de ellas, pues tienen que quedar en la misma sílaba. Acuérdense que la H es muda y que no va a impedir el diptongo. La B está en medio de dos vocales, por lo tanto se tiene que unir con la vocal de la derecha. Y la C, que también está en medio de dos vocales, se tiene que unir también con la vocal que está a su derecha. Además, en la palabra prohibición tenemos dos diptongos. El primero en la primera sílaba y el segundo en la tercera sílaba. Acuérdense que el diptongo se forma cuando hay dos letras o vocales débiles o cuando hay una vocal débil y una fuerte juntas. Entonces tienen que ir en la misma sílaba. Y al ser una palabra que termina en consonante, esta consonante se une con la vocal que está a su derecha, a su izquierda, y la palabra prohibición quedaría dividida de esta forma. Entonces, conclusión: vocal sola en una sílaba sí, consonante sola no. La letra H entre dos vocales no se separa o no rompe los diptongos ni tampoco impide que haya un hiato. Los diptongos y los triptongos van en la misma sílaba. Los triptongos es cuando hay tres vocales juntas. No vimos tan profundamente lo que es un triptongo porque realmente las palabras en el español que usamos en México, las palabras que tienen triptongos son muy poquitas, entonces no es necesario profundizar en esto, nada más si cuando encuentres una palabra que tenga tres vocales juntas, pues van a aplicar las mismas reglas que en el caso de los diptongos. Los hiatos se separan en sílabas diferentes. Los grupos dígrafos no se rompen, por ejemplo, la doble R o la doble L o la C y la H, a esto se le llaman sonidos dígrafos porque es un sonido que se representa con dos letras. Una consonante entre dos vocales se une a la vocal de la derecha. Las sílabas trabadas o grupos consonánticos no se separan y también se toman como un solo sonido o como una sola consonante. Dos consonantes juntas que no sean un grupo consonántico y que estén entre dos vocales, una se va a unir a la vocal de la izquierda y la otra a la vocal de la derecha. Y por último, cuando haya cuatro consonantes juntas, se van a separar en pares. Un par con la vocal que esté a su izquierda y el otro par con la vocal que esté a su derecha.